Cordial saludo. En este video vamos a analizar la radiación de un dipolo eléctrico. Vale la pena aclarar que la radiación a la que estamos haciendo alusión en este video es aquella que sale de una fuente y se produce de manera radial al espacio. No tiene que ver con aquella de rayos alfa o gamma que causa problemas de cáncer, por ejemplo. Aquí estamos más interesados en cómo es la radiación específicamente en antenas. Inicialmente, entonces, quiero mostrarles acá cómo se puede formar este dipolo. Lo que tenemos acá es una antena que es simplemente una vara metálica a la cual se le inyecta una corriente que es alterna. Lo que produce esa corriente alterna es que los polos, los extremos de la vara se vuelvan polos, en los cuales en algunos momentos un polo será negativo, el otro positivo, y luego, por el cambio de dirección de corriente, el de arriba se volverá positivo y el de abajo negativo. Aquí arriba les estoy representando eso mismo. Positivo, negativo, negativo, positivo. Con ello les muestro que cuando estemos refiriéndonos a esta polaridad, se generará un campo eléctrico de más a menos, que lo voy a representar aquí con azul. Y acá, un campo eléctrico también de más a menos, pero este será en dirección contraria y lo voy a representar con rojo. Es decir, el cambio de dirección también implicará un cambio de color. Este campo eléctrico entonces que se genera en un instante dado saldrá de esta fuente hacia afuera tanto por la derecha como por la izquierda. En algunos momentos el campo es pequeño, en otros momentos es muy alto, en otros momentos cambia de polaridad. Entonces ese mismo campo estará viajando hacia afuera y estará viajando a la velocidad de la luz cuando el medio es el vacío o muy cercano a esta velocidad cuando se trata del aire. Esta es una representación de cómo se producen esas ondas. Observen ustedes que aquí está la antena. Cuando hay una intensidad roja significa que el campo eléctrico lleva una dirección hacia arriba, un azul una dirección hacia abajo. Y entonces la diferencia entre el punto rojo y el punto azul más intensos es media longitud de onda. Como ustedes lo pueden ver acá, si esta es una longitud de onda completa que se ha emitido, entonces la diferencia entre un máximo rojo y puede ser un máximo en dirección contraria azul, es media longitud de onda. Eso equivale entonces a medirlo entre este punto y este punto. Observen ustedes que la emisión de la onda electromagnética se da más que todo en esta dirección y al otro lado, es decir, si lo vemos tridimensionalmente será alrededor de la antena, pero en la parte superior y en la parte inferior hay momentos en los que no hay presencia de campo. Lo que estamos analizando aquí, lo que estamos interesados en encontrar, son dos cantidades importantes. Una es la intensidad, y recuerden ustedes que la intensidad, lo representamos con la letra I mayúscula, es el valor medio de S, que es el vector de Poynting. Y el otro valor que estamos interesados en encontrar es la potencia. La potencia depende de la distancia a la antena. Si esta es la antena, entonces podemos decir que a una distancia R. La cuestión es que depende de esa distancia cuando usted quiere medir en una pequeña área cuánta potencia está atravesando esa área.
Pero si usted quiere encontrar la potencia total, o lo que es lo mismo, la potencia con la que está emitiendo la antena, tendrá que sumar no un pedacito de área, sino toda el área alrededor, asegurándose de obtener una integral de superficie cerrada, es decir, encerrando todo un volumen. La forma de esa superficie no es importante, lo importante es que sea cerrada. Entonces usted debería sumar las contribuciones en todos esos puntos de la superficie del vector de Poynting, haciendo un producto punto con el vector de área que siempre es perpendicular al área. Recordemos en clases pasadas que el vector de Poynting es el producto cruz entre el campo eléctrico y el campo magnético, dividido la permeabilidad magnética del vacío. Bueno, antes de pasar a analizar en detalle cómo es la potencia, observemos un detalle importante. El campo eléctrico de una carga, que es este que hemos visto muchas veces, está en función de R al cuadrado, 1 sobre R al cuadrado. El campo magnético de una carga se produce únicamente cuando ésta está en movimiento con una velocidad y también está en función de 1 sobre R al cuadrado. Entonces tendríamos a pensar de que la potencia, al ser la multiplicación del campo eléctrico y el campo magnético, debería estar en función de 1 sobre R a la cuarta, lo cual es falso, no es cierto. En realidad, la potencia, cuando R tiende avanzando hacia distancias muy grandes, cuando el R es muy grande, la podemos escribir como 1 sobre R al cuadrado. Eso podría traernos como un poco de ambigüedad con respecto a que estos campos también se presentan en función de estas áreas inversas. Pero la razón de ello, y es lo que vamos a ver aquí, es que en una onda electromagnética los campos no son estáticos. Entonces, cuando incluimos esos tiempos que se demoran en viajar las ondas, vamos a demostrar que queda como función de 1 sobre R al cuadrado. Para hacer eso, entonces tendremos que analizar los retardos. ¿Qué quiere decir esto? Que para que esta misma dirección y amplitud de campo eléctrico llegue a un punto lejano, debe haberse dado un tiempo. Ese tiempo que demora en ir de este punto hasta el otro lado es el tiempo de retardo. En otras palabras, quiere decir lo siguiente. Para que nosotros podamos observar este campo eléctrico en un punto aquí, hay que esperar un tiempo. En un instante dado, si medimos en un punto distinto, pues vamos a obtener un campo eléctrico totalmente diferente al que se produce en la antena. Eso quiere decir que nuestro campo eléctrico va a depender del tiempo y del retardo. ¿Cómo sabemos cuánto es el retardo? Es simple, como sabemos que las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz, entonces el tiempo que transcurre entre este punto y este punto será igual a la distancia recorrida sobre la velocidad. Esto es un movimiento de velocidad constante. Entonces simplemente al tiempo en el cual se está dando el momento le resto el retardo y puedo saber qué estará ocurriendo en la antena cuando mido en un punto lejano. Antes de pasar a este análisis de tiempos de retardo, quiero dejar en claro que los libros de Física 3 o los que normalmente se ven en los cursos generales en la universidad,
tienen o muestran esta forma de generación de onda electromagnética, la cual son cascos esféricos y se asume que la onda electromagnética radia en todas direcciones. Como ustedes se pueden dar cuenta con lo que vimos en esta antena, en la parte superior e inferior no hay una radiación igual a lo que sucede alrededor. Entonces, esta aproximación no es correcta. Se asume en algunos libros de física, pero no es correcta. Esto es, de otra forma de decirlo, no existen fuentes omnidireccionales y toda fuente de radiación electromagnética suponemos que es una antena. Habrá algunas formas de simular algo como esto combinando muchas antenas, pero la realidad es que una sola antena no puede producir una fuente omnidireccional de campo. En esos casos no podemos asumir que la intensidad es igual a la potencia sobre el área, diciendo que el área es el área de un cascarón esférico que es 4pi por el radio al cuadrado. Analicemos entonces los potenciales retardados. Como siempre empezamos con las ecuaciones de Maxwell. Como estamos analizando esto para el comportamiento de una dipolo, que lo asumimos como si fuera una antena, entonces todo esto se da en el aire o en el vacío y para ello sabemos que la permitividad, epsilon sub 0, y la permeabilidad del aire y del vacío son aproximadamente iguales. Bueno, aquí tenemos la ley de Gauss, la ley de Gauss para el campo magnético, la ley de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell. Analicemos entonces los potenciales. Sabemos que existen entonces dos tipos de potenciales. Recordando clases pasadas, sabemos que existe un potencial eléctrico para el campo eléctrico y existe un potencial magnético para el campo magnético. Lo que tenemos que retomar aquí es que estos potenciales, como los vimos, en este caso el gradiente del potencial es igual al campo eléctrico, multiplicando por este signo negativo. Esta es una aproximación que se hizo en electrostática. Se hacía esta aproximación porque para este caso de electrostática los campos eléctricos no podían rotar. La aproximación en magnetostática para el campo magnético era el rotacional del potencial magnético. Esa sí es una regla general. Pero observemos qué pasa cuando los campos eléctricos sí pueden rotar. Cuando los campos eléctricos pueden rotar es porque, como lo vemos aquí, este valor es diferente de cero. O sea que el campo magnético está cambiando como función del tiempo. Sí, a esto decimos que los campos magnéticos se comportan de forma dinámica y podemos hablar ya en términos de electrodinámica. Observemos qué sucede. Si nos traemos la ley de Faraday, aquí la estoy poniendo, y lo que voy a hacer es reemplazar este que es el campo magnético, lo voy a reemplazar por el rotacional de A. Aquí está incluido. Lo que sucede es que como en ambos lados hay un rotacional y estas operaciones son derivadas parciales que no tienen orden, puede ser primero una y luego la otra, entonces al intercambiarlas podemos pasar todo lo que está en el rotacional a la izquierda y nos quedará de esta manera. Observen ustedes entonces que esto que está aquí, que es el campo eléctrico, en electrostática sería este gradiente de potencial, pero si es en electrodinámica no se puede olvidar este término. Entonces así definimos que este valor es igual a la suma de estas dos componentes, o despejando el campo eléctrico decimos que es igual
a las dos contribuciones, gradiente del potencial y derivada parcial del potencial magnético. Teniendo presente que esta es la base entonces de nuestro análisis, vamos a tener como objetivo intentar predecir cómo son los potenciales en un lugar donde no hay cargas, pero que obviamente se originó porque hay un elemento, una fuente, aquí está en naranja, de esos potenciales, que es la misma fuente de campos eléctricos y campos magnéticos. Esto es similar a lo que sucede en una antena. La antena sería la fuente y queremos visualizar qué pasa por fuera de esa antena. Bueno, lo que tenemos es acá que podemos traernos la ley de Gauss. Aquí la primera ley nos la traemos. Y ahora lo que decimos es que podemos reemplazar el campo eléctrico por esta magnitud, esta cantidad de acá, estos dos términos vectoriales. Los reemplazamos aquí y aquí está en el interior. Cuando operamos, entonces nos quedará aquí este operador al cuadrado y aquí podemos llevar este operador nabla al interior y dejar por fuera las derivadas e igualarlo a la densidad volumétrica de carga sobre epsilon sub 0. Bueno, entonces miremos cómo resolver esto. Se puede resolver bajo dos aproximaciones, ambas son importantes dependiendo del contexto en el que estemos trabajando. Tenemos la aproximación de Coulomb, que es para magnetostática. En esa aproximación, entonces decimos que pueden existir campos magnéticos porque hay corrientes, pero esos campos magnéticos son constantes en el tiempo, no cambian. En ese caso, la divergencia del vector potencial magnético es igual a cero por la misma forma de que el campo magnético es también igual a cero. Entonces podemos asumir que despreciamos este término y nos quedará esta forma de la ecuación. Esta aproximación, entonces, nos da dos soluciones para los potenciales. Estas es lo que llamamos las soluciones estáticas y son ya conocidas. Observen ustedes, ¿qué sería del potencial? Y recuerden que ustedes que esto es una ecuación diferencial que está derivándose en x, y, z. Miremos la solución del potencial. El potencial simplemente es, observen ustedes, si fuera una carga, la carga siempre es la densidad de carga por el dB. Recuerden ustedes que cuando se integra la densidad de carga por dB se obtiene la carga. Entonces este potencial termina siendo un potencial de carga, que sería sobre R. Antes de pasar a analizar la ecuación de potencial magnético, necesito que miremos estas cantidades. Observen ustedes que este R la marcamos con R' y este R lo marcamos con R2'. Entonces, este R' significa cómo se está repartiendo la carga sobre todo ese volumen. Entonces, R' me indica las coordenadas con respecto al punto de origen. R2' será la distancia del pequeño diferencial de carga, que tiene un diferencial de volumen, hasta el punto donde quiero hacer la medida. Entonces, por eso aquí este se reparte conforme al eje coordenado y esta es la distancia al dB. De la misma manera se obtiene un potencial magnético. El potencial magnético pues ya también tiene una forma similar a las que hemos visto antes.
Observen que si decimos que esta J se puede reemplazar en términos de corrientes, podríamos decir que esto es I por dl para una línea de corriente. Es un potencial que ya lo habíamos tratado anteriormente. Y será lo mismo, la densidad de corriente cambiará de acuerdo a la posición en el cuerpo y el potencial dependerá de la distancia a ese pequeño diferencial de volumen. Esta es la condición o la aproximación de Coulomb en magnetostática, y también hay otra aproximación a la que llamamos por medio de la condición de Lorentz. Esta es ya para términos dinámicos, en los cuales no podemos hacer desaparecer este término. En este caso, entonces, lo que decimos es que si utilizamos las ecuaciones de Maxwell y analizamos desde el punto de vista vectorial lo que sucede por fuera, encontraremos que al utilizar esta ecuación, que es la ecuación de Ampère-Maxwell, sabemos que por fuera no hay corrientes, por fuera del cuerpo, y ya podemos tratar de encontrar de este punto el potencial, de este punto el potencial magnético, de este punto el potencial eléctrico, y al final el resultado será esta condición de Lorentz. En esta condición vamos a encontrar que se pueden obtener dos ecuaciones, una para el potencial eléctrico y una para el potencial magnético. Es simplemente llevando el potencial en términos de potencial eléctrico, en términos magnéticos, y el potencial magnético en términos eléctricos para llevarlo a una sola configuración. En este momento, para esta clase, es importante saber que se cumplen estas ecuaciones, pero la forma como se obtienen lo vamos a dejar como ejercicio para demostrar. Bueno, para nuestro caso, vamos a tener que el punto donde estamos midiendo va a generar un tiempo de retardo desde lo que sucede en el dB hasta lo que se está observando en un punto lejano. Entonces, la solución de estas ecuaciones van a tener involucrado tiempo de retardo. A diferencia de las ecuaciones que se encontraron para la magnetostática, entonces este R va a depender también, la densidad va a depender también del tiempo de retardo, tanto para el potencial eléctrico como para el potencial magnético con su densidad de corriente. Esa es la clave que nosotros vamos a tener aquí para resolver esto. Bueno, analicemos entonces el dipolo eléctrico. Ya sabiendo estas ecuaciones, vamos a analizar qué pasa por fuera del cuerpo que está cargado o que tiene corrientes, y es esta que es una antena o un dipolo eléctrico. Nuestro principal objetivo, nuestra meta es hallar cuánto es la intensidad de la onda en un punto a una distancia r, aquí tenemos la distancia r, y a un ángulo θ. Bueno, entonces, primero que todo vamos a ver que ahí el tiempo de retardo va a involucrar dos distancias. Va a involucrar la distancia 1 y la distancia 2 porque esta carga será positiva y esta negativa, y cada uno me involucrará unas distancias diferentes. Por esa razón, al tiempo de retardo aquí lo he llamado R sub i, donde i puede ser 1 o 2. Bueno, también para el análisis es bueno recordar que este P, que es el momento dipolar eléctrico, es igual a la carga por la distancia de separación de las cargas. En este caso, aquí tenemos la distancia de la antena. Vale la pena aclarar que en una antena real pues habrá una distribución de cargas.
Pero para poder encontrar una solución, en este punto vamos a suponer que tenemos cargas en los extremos que son fluctuantes. A veces aquí es negativa, a veces es positiva, a veces es positiva, a veces negativa, dependiendo de la corriente que se le suministre. Entonces las cargas en los extremos van a cambiar de manera, en este caso la escribo de manera cosenoidal. Es decir, a veces son positivas, a veces negativas, a veces positivas, a veces negativas. Y ese cambio de polaridad se da como función de la frecuencia angular. Y Q sub 0 sería el valor máximo de carga que se puede encontrar en la antena. Bueno, entonces, si lo que queremos es encontrar la intensidad, pues tenemos que encontrar el valor medio del vector de Poynting. El vector de Poynting es la multiplicación de campos eléctricos y magnéticos dividido la permeabilidad. Entonces tendremos que primero encontrar cada uno de ellos, eléctrico y magnético. Pero el campo eléctrico depende del potencial eléctrico y del potencial magnético, y el campo magnético del potencial magnético. Entonces estaremos en la obligación de encontrar también los potenciales. Todos ellos para llegar al final a encontrar la intensidad. Bueno, ese no es un problema fácil de resolver, tiene sus complicaciones. Si queremos resolverlo, entonces deberemos por lo menos hacer unas aproximaciones válidas que nos permitan deducir el comportamiento bajo criterios, en este caso criterios de ingeniería. Les voy a indicar por qué. Imaginémonos una antena de FM o de AM. En general las antenas de AM se localizan sobre la punta de edificios altos, de tal manera que la distancia de separación de la antena con respecto a los potenciales oyentes sea bastante grande. Las antenas de FM por lo general se buscan también lugares altos para buscar una buena radiación y conseguir también lo mismo. Las antenas de AM están en tamaños de cientos de metros. Se puede decir que cuando digo cientos es porque están en el rango de 10 metros, o sea, punto, bueno, más bien sería de decenas de metros, ¿sí? 5 metros, 10 metros, 20 metros. Y la longitud de onda estaría en el rango de los cientos de metros. Para una antena de FM, son antenas mucho más pequeñas, pero la longitud de onda está en términos de metros. Entonces, recuerden que esta longitud de onda la podemos obtener recordando la fórmula sencilla de que C es igual a lambda por F. La velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Si sabemos que las frecuencias de AM están alrededor de los kilohertz y las frecuencias de FM están alrededor de los megahertz, de allí podemos deducir que la longitud de onda esté en cientos de metros para la M y en metros para el FM. Bueno, asumiendo ya esto, podemos decir que hay aproximaciones como esta, que si la distancia entre los polos, o sea, la longitud de la antena es mucho menor que R, ¿sí? Entonces podemos hacer cuentas válidas. Podemos decir que la distancia o la longitud de la antena es mucho menor a la longitud de onda. Si la longitud de onda está en cientos de metros, pero la distancia está en metros de las antenas, pues habrá obviamente una relación de lambda mucho más grande que d. Esto es lo mismo que decir que d es mucho menor a c sobre omega, porque c sobre omega es también la longitud, es también en el mismo rango de la longitud de onda. También tenemos aquí que la longitud de onda es mucho menor a la distancia. Entonces, a pesar de que estas longitudes de onda estén en valores suponiendo de 50 a 100 metros,
Resulta de que nuestros radios, nuestra sintonía siempre se hace a distancias grandes, muy grandes, de donde está ubicada la antena, a veces de kilómetros. Y eso también implicaría que C sobre omega, que es aproximadamente en el mismo rango de lambda, es mucho menor que R. Estas entonces serán las aproximaciones que nosotros vamos a emplear. Bueno, el caso genérico, lo primero que debemos hacer es hallar el potencial. Recuerden que tenemos que hallar estas componentes para hallar el campo eléctrico y luego sí poder llevarlos hasta el vector de Poynting y luego sí hasta la intensidad. El potencial, el caso genérico, lo vimos en la diapositiva pasada, que ya sabemos que tiene una dependencia del tiempo de retardo, que es el tiempo en que demora en sentirse lo que sucede en la fuente hasta el punto donde voy a medir. Ese tiempo de retardo entonces lo incluyo en la ecuación y lo que vamos a asumir aquí es que se tratan de cargas puntuales. Es decir, vamos a asumir que no hay una distribución de carga, sino que las cargas están localizadas en los extremos, lo cual es una buena aproximación para predecir el comportamiento de la onda. Por esa razón, entonces decimos hay dos cargas, una carga positiva y una carga negativa. La carga positiva tiene un radio R1, aquí está, y la carga negativa tiene un radio R2. Bueno, ahora decimos que estas cargas las podemos reemplazar por este valor de carga que cambia como función del tiempo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora este tiempo t está en función del retardo. Y el retardo es t menos r sobre c. Entonces debemos involucrarlo en la ecuación y reemplazarlo aquí. Para la carga positiva, para la carga negativa, aquí tendremos esta será con signo más, esta será con signo menos. Lo que hemos logrado hasta ahora es llevar todo en términos de R1 y R2. En este caso R1 y R2 son las distancias que llamamos R2' porque son las distancias desde la fuente, en este caso la carga negativa, hasta el punto de medida. Por eso se reemplazan R1 y R2 por R2'. Bien, nuestro objetivo va a ser llevar ese R1 y R2 a términos de R, es decir, hasta este punto de origen de las coordenadas. Entonces vamos a ver que aquí habrán dos triángulos que no son rectángulos, por cuanto la relación entre las distancias se hacen con ley de cosenos. Para este lado, R1, el lado opuesto, pero en el ángulo opuesto será teta. Entonces, en una ley de cosenos decimos que si este es el R1 o el R2, el ángulo opuesto es el que llamamos teta. Las otras dos variables serán una, la distancia R, que será este otro lado, y otra la distancia de medios, que será la mitad de la antena. Por eso aquí se involucran como de cuartos al elevarlos al cuadrado. Bueno, ahora analicemos el triángulo. Un triángulo depende de teta, como lo acabamos de ver, pero otro depende de 180 menos teta. Entonces, este ángulo de aquí que involucra el triángulo de abajo, este ángulo de acá será 180 menos este ángulo teta. Si a todo este ángulo que es de 180 le resto teta, obtengo el ángulo de este lado. Y lo que sabemos es que el coseno de 180 menos teta es igual a menos el coseno de teta. Entonces, por esa razón, aquí podremos reemplazar este menos por un más y dejarlo también en términos del coseno de teta. De esa manera, viendo que son similares, simplemente que aquí sería un menos y aquí sería un más, podemos despejar el R1 y el R2 y nos quedará de esta manera. Menos para R1 más para R2.
Y aquí empezamos entonces a poner en uso las aproximaciones. La primera de ellas es que D es mucho menor que R, estas que habíamos nombrado al inicio. Entonces, si D es mucho menor que R, entonces si le sumamos a R cuadrado, D al cuadrado sobre 4, básicamente nos volverá a dar la misma magnitud de R al cuadrado. Observen ustedes que siempre estas aproximaciones se dan teniendo comparación de un término con respecto al otro. Bueno, entonces en este caso tenemos que, podemos decir que quitamos o reemplazamos r al cuadrado más este término solamente por r al cuadrado. Si lo hacemos así, podemos decir que podemos sacar el r de la raíz, asumiendo que sacamos un factor común entre estos dos términos. Si es así, entonces deberíamos de poner este término aquí como r al cuadrado sobre r. Sacamos el r como factor común y nos quedará un r en el denominador. Ahora, por series de Taylor, podemos eliminar este radical. Decimos que por Taylor, la raíz de 1 más o menos x será igual a esta aproximación. Observen ustedes que aquí este menos más sigue siendo aquí esta contribución menos más. Bueno, entonces, en series de Taylor podemos decir que si empleamos los primeros términos, tendremos una aproximación adecuada. Dado que D es mucho menor que R, decimos que este número es mucho más pequeño que 1, y como es mucho más pequeño que 1, elevarlo al cuadrado me quedará aún más pequeño, y luego dividirlo entre 8 me quedará aún más pequeño. Por esa razón no vamos a considerar los términos desde el tercero en adelante, sino simplemente los dos primeros términos. Haciendo esta consideración de los dos primeros términos, entonces llegamos a esta forma. Reemplazando esta raíz por los dos primeros términos. Bueno, ahora entonces, como pueden ver, podemos llevar estas expresiones ya no en términos de 1 y 2, de R1 y R2, sino en términos de R, al reemplazarlas aquí arriba. Ese será nuestro siguiente paso. Me he traído exactamente las mismas dos ecuaciones, también la expresión de R1 y R2 en términos de R, y ahora lo que vamos a hacer es empezar a reemplazar. Bueno, lo primero que podemos decir aquí es que si reemplazamos este R1 aquí en este término, vamos a ver que dentro de este coseno van a surgir tres términos. Omega por t será un término y omega que multiplica lo que es R1 y R1 tendrá dos términos. Ahí me aparecerán los tres términos. Entonces me van a quedar estos dos términos sobre c, la velocidad de la luz. Lo que hemos hecho aquí es dividir este término que está compuesto por dos términos en otros dos diferentes. Es decir, este R por 1 lo voy a decir como R dividido C y lo saco aparte. Y este otro término de aquí lo multiplico por omega y me queda aquí a la derecha. Y observen que esta aproximación menos más, ahora como se multiplica por este término menos que tiene anticipado, entonces cambiará de signos. Ahora será más menos. Haciendo esta aproximación, entonces ya se puede utilizar una identidad trigonométrica, que es el coseno de A más o menos B, que será la multiplicación de los cosenos más la suma de la multiplicación de los senos. Entonces simplemente la reemplazamos. Este primer término será A, este segundo término será B, y tenemos ya esta solución.
Bueno, ahora viene esta segunda aproximación, que D sea mucho menor que C sobre omega, que es esta que tenemos acá. Como D es mucho menor que C sobre omega, observen ustedes que lo que hacemos es que este omega lo pasamos a dividir C y ahí me quedaría C sobre omega. Entonces D es muy pequeño, dividido entre un número muy grande me da un valor que es muy pequeño. En ese caso, para ángulos muy pequeños decimos que el coseno del ángulo es aproximadamente 1 y el seno del ángulo es aproximadamente el mismo ángulo. Recuerden ustedes que siempre se hace en comparación de una variable con respecto a las otras. Entonces aquí anulamos el seno y decimos que quedamos con el ángulo y aquí decimos que todo esto se aproxima a 1. De esa forma entonces nos queda así la ecuación. Bueno, observen entonces ustedes que esta aproximación, que es el coseno de omega t R1, R2, todo este desarrollo se ha hecho tanto para 1 como para 2. Ahora tenemos que llevarlos a la ecuación. De esa forma entonces nos saldrá un término para el R1 y un término para el R2. Teniendo siempre presente de que para el R1 el signo que tenemos es menos y para el R2 el signo que tenemos es más. La cuestión es que, como aquí tenemos también un signo menos, al multiplicar este menos por este más, también vamos a obtener signos menos. Esto nos permite darnos cuenta que estos dos términos son exactamente iguales y se cancelan. Así que nos quedará la suma de estos términos. Y estos términos también son iguales, pero se suman. Entonces, un medio y un medio me quedará la unidad. Y al final entonces tendremos dos veces este término. Bueno, ahora resulta de que este denominador que tenemos aquí, que es R1 y R2, también deberían de ser reemplazados. En esta ecuación ya está reemplazado por R. La razón es, si tenemos en cuenta que este R no está perjudicando los ángulos, las fases, porque es muy importante que ustedes tengan en cuenta que en realidad estos R1 y R2 perjudican las fases y es lo que más genera cambios en la onda. Pero si lo que estamos hallando es el potencial como de una carga a una distancia R, aquí donde no afectan las fases podemos hacer esta aproximación. Lo que decimos es que D es mucho menor que R, entonces esta división va a dar un número muy bajo, aproximadamente 0. Entonces, para el denominador sí podemos asumir que R1 y R2 es aproximadamente igual a R. Vuelvo y repito, esta aproximación se hace porque no estamos dentro de la fase de un coseno o de un seno. Bueno, de esa manera, entonces ya sumando estos dos términos, multiplicándolos por esta cantidad, obtenemos el potencial. Muy importante aquí decir que ese potencial depende de la distancia, del ángulo y del tiempo. Y que este ángulo que está en coordenadas esféricas es este ángulo que vemos aquí, que es con respecto a la dirección de la antena. Bueno, ya hemos obtenido el potencial eléctrico. Para obtener el campo eléctrico hemos obtenido el potencial eléctrico. Ahora pasamos a obtener el potencial magnético. Bueno, antes que de avanzar en eso, es importante decir que si estamos midiendo el potencial muy cerca de la antena, no podemos hacer esta aproximación.
no sería válida. Ese potencial sería el potencial de campo medio. El potencial de campo medio tendríamos para calcularlo, sería utilizando esta ecuación completa y sería igual a esta cantidad. Este sería el potencial para distancias lejanas, este sería el potencial de campo medio. Y sería también un buen ejercicio, dado de que el potencial de campo medio tiene muchas utilidades en el ámbito de la electrodinámica. Lo otro que podemos decir es que en el límite estático se consigue la fórmula del dipolo eléctrico. Entonces recuerden ustedes que en el límite estático es cuando la frecuencia tiende a ser cero. Entonces allí podemos entender otro proceso diferente y podemos llegar a la fórmula del potencial del dipolo eléctrico que ya hemos visto en capítulos anteriores. Bueno, ahora sí pasemos a hallar entonces el otro potencial, el potencial magnético. Para hallar el potencial magnético nos traemos también la fórmula, el cual depende de la densidad de corriente con el tiempo de retardo. Bueno, la cuestión acá es que esta es una línea de corriente. Las corrientes circulan en una sola, en dos direcciones, hacia arriba o hacia abajo. Por eso podemos decir que esta J la podemos reemplazar como la corriente sobre el área y decimos que como el dB es igual al área por la longitud, entonces podemos cancelar las áreas y nos quedará el diferencial pero de longitud. Y la corriente está viajando en la dirección del diferencial de longitud. Eso quiere decir que si obtenemos un pequeño pedacito aquí de dl, pequeño pedacito de alambre, será un mismo pedazo de z y será por donde circula la corriente. Si eso es así, entonces podemos decir que al derivar la carga podemos encontrar la corriente y la podemos reemplazar en la integral. Observen ustedes, entonces, esta es la carga que ya la traíamos desde el punto anterior, la derivamos con respecto al tiempo, la derivada del coseno es un seno, la derivada interna es omega, sale, multiplicada por q sub 0, que es una constante. Ahora, esta integral debe de ir desde un extremo hasta el otro, o sea, desde menos d medios hasta d medios, porque vamos a entregar nuestro resultado como si nuestro punto de origen fuera este. Como ustedes pueden ver, aquí ninguna de las variables depende de z, entonces todas estas valores son constantes para esta integral. Y al hacer la integral de z, pues nos dará la distancia d. ¿Sí? Cuando ustedes reemplacen de medios menos menos de medios, nos va a quedar d. Bueno, aquí en esta ecuación, todo lo que era constante salió y he incluido el valor de d multiplicándolo por q sub 0, porque la multiplicación de q sub 0 por d me dará p sub 0, el momento dipolar eléctrico. Y esta que es la distancia, el vector director en la dirección en la que viaja la corriente, lo voy a reemplazar este vector unitario por sus formas en coordenadas esféricas. Eso me permite tratar el problema en las coordenadas correctas. Así ya he conseguido los potenciales. Lo siguiente será derivarlos, sacar sus gradientes, sacar su rotacional, sacar su derivada. Bueno, entonces para el campo eléctrico, miremos qué sucedería. En el campo eléctrico, el gradiente se define como estas dos derivadas más otra en phi. Aquí no hemos tenido en cuenta la derivada en phi,
dado que este vector, el vector aquí, perdón, aquí arriba, no tiene involucrado phi en ningún lado, es decir, no tiene derivada en términos de phi. Por esa razón solamente me he traído los términos en r y en θ. Bueno, entonces hallemos uno por uno cada una de esas derivadas. Bueno, para la derivada del potencial, en términos de r, entonces nos traemos el potencial y nos vamos a dar cuenta que hay dos funciones. En esta función que es 1 sobre r, esta será nuestra primera función y esta otra función que es el seno en el cual está también involucrado r. Todo lo demás sería constante. Entonces aquí he sacado todo lo que es constante de la derivada y tengo la derivada del producto de dos funciones. Será la primera por la derivada del segundo más la segunda por la derivada del primero. La derivada del primero por la derivada del segundo será la derivada de un seno, que es un coseno, por la derivada interna, y al derivar de forma interna me quedará omega sobre c. Al multiplicar este omega aquí me quedará omega sobre c con signo negativo sale. Para la segunda, que es, pongo la segunda función por la derivada de la primera, la derivada de 1 sobre r es 1 sobre r al cuadrado con este signo menos. Bueno, tengamos en cuenta entonces estos signos que están involucrados aquí dentro de estos paréntesis para poder llegar a la forma final. Sí, eso nos querrá decir que entonces habrá uno negativo y uno positivo. Bueno, miremos lo siguiente. ¿Qué pasa con la derivada con respecto a θ? Bueno, resulta que para el gradiente hay que multiplicar por 1 sobre r para hallar esa componente. Eso es porque es en coordenadas esféricas. Bueno, miremos. Entonces tenemos que en este término solamente tenemos un solo θ, entonces será una derivada directa. Todo lo demás saldrá porque se asume constante. Entonces, de todo, simplemente nos va a quedar la derivada del coseno de θ. La derivada del coseno es el seno, por eso aquí involucro el seno de θ. Bueno, ahora miremos lo siguiente. Esta es la aproximación 3. Tenemos que c sobre omega es mucho menor a r. Entonces, si yo paso esta c, que está aquí en el denominador, arriba al numerador, tendré c sobre omega y abajo r. Entonces, en ese caso, estamos dividiendo un número pequeño por un número muy grande y eso nos dirá que esta aproximación tiende a ser 0. Esa misma aproximación se puede aplicar arriba, en este caso porque cuando se multiplica este término por este interno nos va a también quedar c sobre omega en el numerador sobre r al cuadrado en el denominador. El número de arriba es muy pequeño comparado con r, entonces también eso nos va a dar un número aproximadamente igual a 0. De esa manera, entonces, esta segunda derivada nos va a dar aproximadamente 0 y el segundo término de esta derivada también. Así que solamente sobrevive este primer término y lo hemos traído, lo hemos puesto acá. Ese término me involucra dos cosenos, recuerden un coseno acá y un coseno acá. Ya hemos obtenido de este potencial, de este campo eléctrico, este potencial, ahora vamos por este. Nos traemos el potencial magnético y lo derivamos con respecto al tiempo. Bueno, pues lo que vamos a obtener es que al derivarlo, tenemos acá que al derivarlo con respecto al tiempo,
tenemos que esta es una función seno y al derivarnos nos dará un coseno. Entonces simplemente será esa derivada por la derivada interna y al derivarlo por la forma interna nos saldrá un omega sobre c. Entonces aquí nos quedará la derivada interna, perdón, nos dará un omega, porque esto es omega por t. Entonces nos dará un omega, sale a multiplicar, entonces este omega que está aquí ahora quedará al cuadrado y aquí lo vemos al cuadrado. Bueno, entonces ahora tenemos que sumar esta contribución del potencial eléctrico con esta del magnético, signos negativos. Entonces, dado de que este es positivo y este es negativo, bueno, lo que vamos a tener presente es lo siguiente. El potencial tiene una contribución en R, potencial eléctrico. El potencial magnético tiene una contribución en R y teta. Las contribuciones en R son las mismas. Observen que aquí está coseno en la dirección R y aquí también está coseno en la dirección R. Y son de signos contrarios. Aquí es positiva y aquí abajo es con signo negativo. Eso quiere decir que esta contribución con esta contribución se cancelan y solamente sobrevive la contribución en teta. ¿Sí? Solamente contribuye esa contribución, solamente es la que sirve. Y eso hace entonces que podamos deducir que el campo eléctrico solamente se puede ver en este sentido, moviéndose en este sentido de teta. Cuando está muy cercano a la antena, lo podemos ver que se forman verdaderas curvas, como vimos en la primera presentación al inicio, cuando veíamos cómo salían las ondas electromagnéticas de la antena, veíamos que eran de esta forma. Pero a medida de que, de que el radio es muy grande, casi se van aproximando las ondas y el ángulo casi no va a importar. Entonces, siempre va a estar en teta, pero a medida que nos alejemos de la antena, cada vez vamos a ver menos el efecto angular. Hemos conseguido ya el campo eléctrico. Ahora entonces vamos a ir al campo magnético. Bueno, el campo magnético puede decirse que se halla rápidamente si tenemos en cuenta que el campo eléctrico es igual a la velocidad cruz campo magnético. En este caso, la velocidad es la velocidad de la luz. Entonces lo que hacemos es tomar el mismo campo eléctrico y ponerle este valorcito de C dividiendo. Ahora, si la velocidad va en sentido radial, las ondas salen de la antena de forma radial y el campo eléctrico está en teta, entonces por obligación B debe estar en phi, porque R en el sentido, en la dirección R, por la dirección en teta me debe dar, perdón, por la dirección en phi me debe dar la dirección teta. Así se concluye que este B está en la dirección de phi. Esta es una aproximación diciendo que efectivamente R es radial a la antena. Esa aproximación no funciona para campos cercanos, solo para campos lejanos. ¿Sí? Esta relación que hemos visto aquí, recordemos que se obtiene de la relación de Ampère-Maxwell. Si la queremos resolver para campos cercanos, que sería la solución estricta, tendríamos que partir de la definición de rotacional y luego asumir que a distancias lejanas, cuando r es mucho mayor a la longitud de onda, sí nos daría esta ecuación. Entonces les recuerdo, esta sería la solución estricta, esta sería una solución para distancias lejanas donde asumimos que r cruz phi es igual a teta.
Este ejercicio de resolverlo para hallar el valor de campo medio y luego también reemplazar C sobre omega igual o hacer esta aproximación de C sobre omega mucho menor que R, se las dejo de tarea para llegar a esta forma de la ecuación. Bueno, ahora sí el paso final es hallar el vector de Poynting. Es multiplicar E por B. Al multiplicar E por B, pues bueno, tendremos lo siguiente, que solamente habrá una C en el denominador de B y quedará aquí en el denominador. Los mu sub 0 se multiplican este por este y me queda el cuadrado, pero como aquí está en el denominador, entonces se cancela uno del numerador. De resto, todas las demás cantidades se elevan al cuadrado. Me quedará 4 al cuadrado, pi al cuadrado, omega al cuadrado, dará omega a la cuarta. El momentum, el dipolo, momento dipolar eléctrico me quedará al cuadrado y el coseno también quedará al cuadrado. Si lo que queremos hallar es el valor medio, entonces el valor medio del vector de Poynting será la intensidad y sería entonces todos estos términos pueden salir porque no son factores temporales. Los puedo sacar. Y luego entonces tocaría que hallar el valor medio de este término. Es decir, al hallar el valor medio de todo, este término sale del valor medio y solamente me queda el valor medio temporal de esto. El valor medio temporal de esto resulta que es un coseno al cuadrado que varía entre 0 y 1. Recuerden que el coseno varía entre menos 1 y 1, pero al elevarlo al cuadrado queda cambiando entre 0 y 1, y el valor medio entre 0 y 1 pues es un medio. Es decir, lo que vamos a hacer es reemplazar este término por un medio, por lo cual nos quedará, en vez de un 16avo, un 32avo. Y hemos conseguido el término más importante, la intensidad. Bueno, ahora entonces pasaremos a hallar la potencia de emisión. En general, los fabricantes le dicen a uno cuál es la potencia de emisión de una antena. Se la dan en vatios. Pero nosotros podríamos decir que si hacemos la integral sobre sobre una superficie que encierra la antena, podríamos calcular la potencia con la que emite la antena. Y eso es igual, entonces en este caso, si queremos calcular la potencia de emisión, es el valor promedio, y será el mismo valor promedio de S, que será la misma intensidad. Entonces la puedo venir y reemplazarla acá. Bueno, el vector de Poynting va hacia afuera, el vector de área también va hacia afuera, entonces el producto punto entre los dos me da 1 y ya simplemente reemplazo qué es S y qué es el de área. ¿Sí? Entonces S tiene una cantidad de valores constantes que puedo sacar de la integral y aquí los he dejado. El vector de área en coordenadas esféricas es r al cuadrado seno de teta de pi. Esta pequeña magnitud de esta área de aquí dependerá de la distancia en la que se encuentre y se integrará como función de teta y pi. Este seno al cuadrado de teta sobre r al cuadrado no se pueden sacar de la integral porque están en las diferenciales. Lo que sí puede suceder es que este r cuadrado se va con este r cuadrado y este seno de teta que está al cuadrado se multiplica por este otro seno de teta y me quedará seno de teta al cubo. Entonces tendremos que la integral de phi será simplemente el ángulo sobre el que está variando, por esto que no hay ningún contenido aquí de la variable phi. Entonces lo que tenemos que ver es que phi es el ángulo que está dando vueltas alrededor de la antena. Entonces irá entre 0 y 2pi a dar una vuelta completa. Nos quedará entonces que de aquí nos saldrá un 2pi.
Ahora en términos de teta. Teta variará entre 0 y pi. Como ustedes pueden ver aquí, este teta, que viene desde este punto, puede llegar a valer pi. Desde acá hasta abajo. Eso es como si este punto de medida se localizara aquí abajo, entonces este teta de acá iría entre 0 y pi. Bueno, entonces tendríamos que hacer una integral entre 0 y pi de seno al cubo, porque este seno por este seno me queda seno al cubo, de teta. Por definición, pueden consultar eso en tablas, esa integral es 4 tercios. Entonces, al resolverla multiplicamos esta cantidad por 4 tercios. El resultado de multiplicar esto por 2pi y 4 tercios será que un pi de abajo se cancelan y me queda un solo pi. Y de este un 32avo me quedará un 12avo. Y hemos encontrado la potencia de emisión de la antena en términos de los parámetros de frecuencia y este P sub 0, que recuerden ustedes que es la carga por la distancia. Pero también recuerden que ese P sub 0 lo puedo dar en términos de la corriente. Es decir, que esta cantidad puede estar en términos de la corriente, de la distancia o la longitud de separación de los dipolos, o de una antena dipolo, y la frecuencia. También podemos hacer lo siguiente, dado de que estos mismos términos aparecen aquí en la intensidad, entonces reemplazo todos estos términos por P en la intensidad y me quedará la intensidad en función de la potencia. Esta sería una función mucho más apropiada, dado de que si a usted le dan la potencia de la antena, pues simplemente multiplica por estos factores para hallar la intensidad. Algo muy práctico. Bueno, esta sería entonces al final la conclusión más importante o la ecuación más importante que nos predice cómo es la intensidad por fuera de una antena que la vamos a llamar la antena dipolo eléctrica. Miremos por último en qué consiste el patrón de radiación. Si yo quiero saber a una distancia fija, aquí la podríamos decir que es una distancia de 1, por poner un valor, y este valor constante, que son propiedades de la antena, y simplemente dar cuánto es la intensidad en función de este ángulo, podremos decir que podemos hacer una gráfica para un ángulo dado, cuánto sería la intensidad. En este caso la intensidad sería la longitud de este vector, que sería el vector de Poynting. Entonces, si me encuentro enfrente de la antena, voy a obtener la máxima intensidad, o sea, esta distancia es la mayor. Y si me localizo por encima de la antena o por debajo, esa intensidad vale 0. Y en un punto cualquiera por acá, pues la distancia de ese vector, la longitud de este vector será la intensidad. Eso me genera lo que se llama el patrón de radiación. Esto que está aquí graficado en términos de los valores de intensidad está puesto aquí. El color rojo y el color azul es simplemente para indicar que es una forma tridimensional. Analicemos ahora lo siguiente. Esta sería la forma como radia una antena. Es decir, que si nos localizamos enfrente de la antena obtenemos la máxima señal. Si nos hacemos en la parte superior e inferior obtenemos la mínima señal. Analicemos ahora lo siguiente. Ya sabemos que no existe una antena que radie en todas direcciones. No obstante, podemos utilizar ese parámetro al cual lo llamamos una antena isotrópica, que es igual, en este caso para una antena isotópica sería igual, la intensidad sería igual a la potencia sobre el área. Y el área sería el área de un cascarón esférico que es 4pi r cuadrado. Si asumimos que estamos a la misma distancia, r aquí y r acá, y graficamos esto, veríamos una curva como esta. Podemos asumir, por ejemplo, que este r sea 1, por poner un ejemplo.
sí nos daría una curva como esta. Entonces la intensidad para una antena isotrópica que no es una antena real, sino una antena que tomamos de referencia, la intensidad sería un cascarón esférico. Entonces la intensidad se repartiría de la misma manera por toda la superficie. Eso hace que no sea tan direccional como la antena real dipolo eléctrica. Esa antena isotrópica nos sirve para definir un parámetro muy importante en antenas. Es la relación con respecto a la isotrópica. ¿Cuál es la intensidad de este punto con respecto al valor que sería en la isotrópica? Observen ustedes que aquí nos va a dar ganancias positivas, mientras que si utilizo un ángulo por decir en esta dirección, como la intensidad de la antena es menor a la isotrópica, nos va a dar ganancias negativas. Miremos por último qué es la resistencia de radiación. Supongamos entonces que a nuestro circuito le llega una potencia igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Esta ecuación proviene de la ley de Ohm en circuitos. Lo que podemos decir es que la corriente, que anteriormente decíamos que es la derivada de la carga con respecto al tiempo y que era esta magnitud, la podemos reemplazar en la ecuación. Bueno, al elevar al cuadrado se nos anula ese término negativo y todos los demás términos quedan al cuadrado. Ahora podemos decir lo siguiente, bueno, si quiero sacar el valor medio de esta cantidad, entonces el valor medio de estos valores que son dados por las propiedades de la antena, los puedo tener ahí, pero el valor medio del seno al cuadrado, que está en función temporal, sabemos que es un medio, porque el seno varía entre -1 y 1, al elevarlo al cuadrado varía entre 0 y 1, y el valor medio entre 0 y 1 es un medio. Bueno, entonces ahora miremos lo siguiente. En la antena, la potencia, la ecuación que acabamos de calcular es esta. ¿Qué pasa entonces si igualo esta potencia con esta de aquí? Bueno, si las igualo, lo que he hecho acá, puedo despejar la resistencia. Aquí se cancelan las cargas, se cancela una frecuencia de aquí, dos frecuencias de acá, perdón, con dos de aquí, y despejo R, y esta será la cantidad. ¿Qué tiene de especial esta cantidad? Bueno, de que si yo reemplazo que la frecuencia se puede dar en términos de lambda, como 2pi c sobre lambda, entonces, al reemplazarlo en esta ecuación, todos los demás números que son constantes se pueden multiplicar y eso es aproximadamente 790. Y me quedará multiplicando d sobre lambda. Para hacer esto tendrían que reemplazar que la velocidad de la luz se puede dar en términos de lambda. Se cancelan algunos términos y me va a quedar esta relación. Esto quiere decir que podemos calcular una resistencia que relaciona el circuito con la potencia que radió al espacio y esa será la resistencia de radiación. La resistencia de radiación será máxima cuando no hay impedancias internas dentro del circuito. Si hay impedancias internas, esta resistencia empezará a disminuir y eso hará que el sistema tienda a tener algunas pérdidas y a calentarse, porque esta resistencia será resistencia al aire y nos quedará una resistencia dentro del circuito, que nos calentará todo el sistema aún más de lo normal. Entonces tengan en cuenta que esta resistencia tendrá un valor máximo cuando se den estas relaciones y que también se podrá encontrar una relación entre la distancia o la separación del dipolo en función de la longitud de onda para obtener una buena aproximación, una menor cantidad de resistividad. Bueno, finalmente tengo acá
algunos ejercicios extra para que ustedes solucionen con base a lo que ya hemos visto durante esta clase. Los tienen por favor para que practiquen. Algunos de los temas de aquí deberán ser de consulta, como por ejemplo, ¿qué es un decibel en términos de potencia para las antenas?